¿Qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Reflexiones sin pretensiones. Hoy tenemos un tema un poquito diferente al usual. Vamos a tratar el tema de la neurociencia, conceptos básicos, porque al final muchos de lo que hablamos y discutimos a lo largo de este podcast, en capítulos anteriores y capítulos que vendrán, tiene que ver con la neurociencia y todo gira alrededor de este concepto. Personalmente este capítulo me gustó muchísimo. Más que una conversación, yo estando ahí grabándolo con mi mamá, lo sentí como, no sé, como de vuelta en el colegio, aprendiendo sobre conceptos como la neurogénesis, la neuroplasticidad, pero de una manera, o sea, muy, muy interesante, que siento que igual pueden salir herramientas muy útiles para nuevamente la meta de este podcast, que es hacer la vida un poquito más simple. Entonces, sí, tratamos temas como la neurogénesis, la epigenética, la neuroplasticidad, entre otras cosas que ya verán a continuación. Yo personalmente no sabía nada al respecto. Entonces, no siendo más, espero que lo disfruten. Bueno, te tengo una pregunta. ¿Loro viejo puede aprender nuevos trucos? Esa pregunta me parece perfecta para iniciar el capítulo de hoy, porque este capítulo de hoy nos sirve como para conectar todo lo que hemos venido hablando de actitud, de gratitud, de hábitos. Tú eres quien quieres ser en cualquier momento de tu vida y eso no lo vamos a soportar con la neurociencia básica, que es el capítulo que queremos manejar hoy. Pero, ¿y mi pregunta? Tu pregunta te la respondo en un minuto. Dame tiempo de que te explique un poquito de neurociencia y vas a entender perfectamente por qué es una creencia brutalmente limitante con la que crecimos muchas generaciones. Loro viejo no aprende a hablar, pero la neurociencia te va a ayudar a entender que es una creencia muy limitante. ¿Qué es la neurociencia? Arranquemos con una definición muy básica de neurociencia. Es la ciencia neuronal que estudia el comportamiento del sistema nervioso central, cerebro y médula espinal. Este sistema nervioso central regula las emociones, regula los pensamientos, regula las conductas y regula las funciones básicas del cuerpo. Y aquí hay una cosa muy linda desde mi punto de vista y es que la neurociencia ve al ser humano como una gran unidad mayor que tiene cuatro componentes fundamentales y básicos. Obviamente que esto es súper general. Y es un cuerpo, un cerebro, una mente y un entorno. Cuerpo, cerebro, mente y entorno. ¿Ok? Cuando hablamos del cuerpo, nos referimos a este vehículo con el que llegamos. Este vehículo está formado por sistema nervioso, circulatorio, endocrino, huesos, músculos, etcétera. O sea, es el vehículo. La neurociencia habla del cerebro como el hardware. O sea, tiene los componentes físicos de ese vehículo, igual que un computador, ¿no? Hemisferios, neuronas, lóbulos, cortezas y muchas partes de las que está conformado el cerebro es el hardware. Y la mente es el software del computador, o sea, todos los programas que nosotros hemos ido colocando desde el momento de la concepción hasta el último día de tu vida. Emociones, es como aplicaciones, creencias, memorias, eso incluye todo lo que ha ido generándose en tu cabecita. Digamos, todo es como igual que el computador, todas las aplicaciones que has montado para que ese hardware funcione, para que ese cerebro funcione. Y una cosa súper importante es el medio ambiente, el entorno que la neurociencia considera fundamental en el comportamiento del ser humano, y por eso cada uno somos tan diferentes, siendo muy iguales con nuestra estructura, somos demasiado diferentes, porque fuimos concebidos de una manera diferente, tenemos una familia diferente, fuimos a un colegio, tuvimos una comida de chiquitos o de grandes, nuestros amigos son distintos, los hábitos del sueño, la actividad física, etcétera. Por eso en una misma familia, 5 hijos son completamente distintos porque su manera de referirse con su entorno siempre será distinta. Entonces, la neurociencia considera que el ser humano es una gran unidad mayor compuesta por estos 5 elementos básicos. Cuatro, perdón, me equivoqué. Cuatro: cuerpo, cerebro, mente y medio ambiente. Y eso marca a cada ser humano diferente al otro. ¿Y en qué parte entran como los nuevos trucos del loro?
Digamos que lo que queremos en este capítulo es entregarles cuatro conceptos súper básicos de neurociencia, pero absolutamente maravillosos e importantes. Ah, bueno, perdón. Antes de entrar en los conceptos de neurociencia, pues sí me gustaría como dar datos curiosos respecto al cerebro que me parecen supremamente interesantes para la gente del común y corriente, como tú y yo. El cerebro pesa entre 1.400 y 1.600 gramos, tiene 100.000 millones de neuronas, cada neurona con 10.000 conexiones formando redes neuronales. Puede tener 1.000 billones de conexiones llamadas sinapsis, 150.000 kilómetros de nervios para transmitir información, 150.000 kilómetros, o sea, son muchos kilómetros. Gasta entre el 25 y el 30% de nuestra energía. Wow. Es brutal. Hay una frase que me gusta mucho que aprendí y es, nuestro cerebro no solo interpreta el mundo, lo crea, porque las cosas son afuera como tú estás adentro. O sea, como tu cerebro crea tu realidad. ¿En qué sentido? Pues porque todo lo que tú ves es una interpretación de lo que tienes adentro. Y además dicen los científicos que tú no podrías interpretar si vieras al 100% de lo que pasa afuera. El cerebro filtra la información para lo que a ti te importa. Y tiene un sistema que se llama SARA, que es el sistema reticular ascendente, que es el ejemplo más claro que todos hemos vivido y que es lo que el cerebro hace cuando tú quieres comprar un carro, tú escoges un carro específico con un color específico porque ese es, y tú crees que eres el único. Apenas tú pones tu atención en el carro, el cerebro automáticamente te filtra todos los carros, esos que tú quieres a tu alrededor y tú, el primer sentimiento es, Dios mío, todo el mundo tiene el carro que yo tengo. No, es el carro que tú quieres, ha estado ahí afuera siempre, pero tú nunca lo habías visto, porque tu cerebro se había encargado de apagar una información que no era importante para ti. En el momento en que tú pones tu atención en ese carro que te gusta, el cerebro prende todas las alertas y te muestra todos los carros donde tú tienes tu atención, que es lo mismo que nos pasa a las mujeres cuando queremos tener un hijo o quedamos embarazadas. En el momento en que quedamos embarazadas y toda nuestra atención está puesta en ese embarazo, vemos a todas las mujeres embarazadas a nuestro alrededor como si fuera una epidemia de embarazos. Es muy simple. Antes nunca nos habían interesado los embarazos ni las mujeres embarazadas. Nuestro cerebro apagaba esa información de afuera porque no era de nuestro interés. Y en el momento en que pusimos nuestro foco en ese punto específico de los embarazos, prendió todas las luces sobre las mujeres embarazadas. Y eso es maravilloso porque te enseña que donde pones tu atención, pones tu energía. Por supuesto, esto es muy bonito porque lo puedes usar para tu mejor bien o para tu mejor mal. O sea, si pones tu atención en todas las cosas malas que pasan, el cerebro te prende todas las cosas malas y no puedes ver sino lo malo. O sea, lo negativo, lo que no funciona, lo que no te sirve, lo que te molesta. Y cuando tú entiendes que este concepto es pura neurociencia y decides poner tu atención sobre las cosas buenas o sobre la gratitud o sobre una buena actitud, independientemente de cómo esté tu entorno, tu cerebro te apoya en esa intención automáticamente. O sea, él es tu servidor y es ahí donde la neurociencia se junta en un punto hermoso que es la espiritualidad. O sea, si tú quieres ver con los ojos del amor, tu cerebro te lo entrega porque ese es su trabajo, es enfocarse en lo que a ti te interesa. Y volvemos a ese tema hermoso que hemos tratado algunas veces y es el piloto automático. Entonces, no permitas que él trabaje en piloto automático, permite que trabaje en lo que a ti te interesa ver. Me interesa ver las cosas buenas de la vida, me interesa encontrar en todas partes algo bueno. Tu cerebro se encarga de mostrártelo porque tú así lo has pedido. Total. Nunca lo había pensado de tal manera. Creo que sí era consciente, obviamente a una menor escala que el embarazo, pero hace poco estaba buscando comprarme unos zapatos de correr y me recomendaron una marca que nunca había escuchado. Y de un momento para otro era el único zapato que veía en todos lados. Absolutamente todo el mundo tenía ese zapato, pero antes nunca había sido consciente de eso. Y como que yo era consciente de ese efecto, pero no había conectado que se puede usar en el sentido de la actitud, en el sentido de que si me enfoco en lo bueno, pues voy a ver lo bueno. Como que era algo que solamente se había como, era un concepto o una idea que solamente había interiorizado para las vainas como materiales.
Entonces se me hace súper Claro, interesante. pero es que es una función neurológica del cerebro, ayudarte a solo ver lo que, donde pones tu atención, porque de esta manera el cerebro ahorra energía, tiempo. El cerebro, entre comillas, es perezoso. Entonces él siempre busca el camino rápido, busca la manera de ahorrarte consumo de energía, de ahorrarte tiempo, de ahorrarte todo. Entonces él dice, ¿estás interesado en esto? Zapatos de correr, ¿te gusta esta marca? Te los muestra todos de esa marca para que tú no pierdas tiempo, ni él tenga que consumir energía en eso. Y aquí estamos hablando de el cerebro como hardware o la mente como software o el ambiente que es el entorno que tú decías o es una mezcla de todo. ¿Cómo funciona eso en este ejemplo? Digamos que es una mezcla de todo, pero es el cerebro como hardware. Ese es su funcionamiento mecánico y así funciona para todo el mundo. Obviamente, él recurre a sacar la información que tú tienes adentro, como cuando tú vas en el computador a buscar un archivo que escribiste hace 3 años, tú le dices, ah, yo tengo eso en alguna parte, chum, pones una palabra, él va y lo busca. Busca qué información tienes al respecto, dónde viste eso. Por eso es tan importante actualizar lo que pensamos, actualizar nuestras creencias, porque él se va a ir a buscar toda la información que tienes. Y tú puedes quedarte en ese archivo viejo que metiste cuando estabas en el colegio y te hacían bullying, o puedes reemplazar ese archivo, esa creencia vieja donde alguien te dijo que tú no servías. Él está equivocado, el cerebro ya, en el momento en que tú decides que eso es una aplicación vieja y la reemplazas por una nueva, él la reemplaza, pero eres tú quien lleva la dirección, que es lo mismo que pasa con el computador. Si tú pones la operación mal, el cerebro, si tú no quieres borrar y espichas delete, pues si espichas delete, él borra, porque él no dice, ah, no, él no quería, no, él hace lo que tú quieras. La neurociencia tiene clarísimo que el cerebro no tiene sentido del humor, no le gustan los chistes, no, no es el que, para el cerebro todo lo que tú dices es verdad, todo lo que tú piensas es cierto, todo lo que tú asumes es un sí. Entonces, si el cerebro, si tú dices, es que yo soy un bruto y no, perfecto, tú eres un bruto y el cerebro simplemente busca oportunidades para confirmar eso que tú dijiste. Por eso es que digamos, los psicólogos, los coaching y la psicología positiva se enfocan tanto en que cuides lo que piensas, porque es que el cerebro no lo va a cuidar por ti. Y si tú dices, es que a mí nadie me quiere porque soy feo, por decir algo, el cerebro inmediatamente se enfoca en encontrar oportunidades para confirmar eso que tú dijiste, eso en que tú pensaste. En el momento en que dices, yo no sé hacer esto, pero voy a aprender, el cerebro entiende, ah, está aprendiendo, se enfoca en que lo puedas lograr. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la idea de burlarse de uno mismo? Si yo pues me río de mí mismo diciendo pues que soy feo, que tal vez pues tengo muy mala suerte, pero pues al final de manera irónica, o sea, Lo que pasa es que ahí entra un concepto que es muy valioso, que es la intención con que lo haces. Muchas veces tú te ríes de ti mismo, digamos, no sé, para no sufrir, porque estás aceptando y lo haces con una intención de sanar una herida que tienes o de no darle importancia a eso que dijeron de ti. Digamos, tienes una intención de sanar tu memoria, pero otras veces lo haces como una maña porque no te parece importante y te estás maltratando todo el tiempo. Porque tú te puedes reír de ti mismo por una situación, no sé, me caí y me dio mucha risa porque pues fue un acto así como torpe y no sé qué. Y pues me río o lloro por la caída, no, pues me río y pues sí. O cuando, no sé, estaba en una reunión y dije una bobada y resulta que todo, pues me río porque pues no voy a sufrir porque me equivoqué, ¿sí me entiendes? Es distinto a cuando tu actitud saboteadora interna está maltratándote con ese chiste. Si yo soy un bruto, yo para qué, ni siquiera para qué lo intento, si es que yo, no, no me importa, a mí no me importa ser el más bobo de la clase o yo qué sé, ¿no? O yo soy muy torpe. Hay un hilo delgado, digamos, en ese concepto psicológico, pero tampoco es tan delgado, ¿sí me entiendes? Porque una cosa es el maltrato que yo me hago a mí mismo cuando me hablo de esa manera tan fea. Y otra cosa es cuando yo me río de una situación que yo tengo, digamos, me río con el cariño y la certeza que estoy sanando y es un momento, pero no se me vuelve el hábito cotidiano de tratarme mal, de menospreciarme, de, no sé, de decirme lo torpe que soy, que se me vuelve un hábito y es un hábito muy
peligroso para ti, para uno, digamos, pero además muy popular, ¿no? Por eso la psicología positiva habla, si ya llevas tanto tiempo entrenándote en el hábito de hablarte mal, pues tómate un tiempo para entrenarte en el hábito de hablarte bien, de consentirte, de tratarte con cariño, de tú mismo darte el ánimo, ¿sí me entiendes? Y eso eventualmente actualizaría el software, en este caso la mente. Exacto, exacto. Es eventualmente te das cuenta que es una creencia que te limita. O sea, yo puedo cantar mal y sé que canto mal, o sea, realmente lo sé. No canto mejor porque nunca he decidido entrenarme ni me he puesto a practicar, simplemente es una cosa que es irrelevante para mí, pero no me impide cantar. Mientras a mí no me impida cantar, así sean las novenas o lo que sea, o en los conciertos, no importa, ¿sí me entiendes? Pero el punto realmente aquí más valioso es cuando tú haces conciencia de eso que te estás diciendo. Porque en un momento tú puedes reírte de ti mismo con la conciencia de que es ese instante, pero muchas veces no te das cuenta de que durante el día te hablas muchas veces mal y te maltratas y te burlas de ti mismo, pero inconscientemente, que es ahí donde está el principal peligro. Ni siquiera te das cuenta de que te estás saboteando. Y esta actualización, podríamos decirle, está conectada, por ejemplo, con el concepto de la neuroplasticidad, como Si quieres, entremos a estos conceptos de la neurociencia para que no nos diluyamos antes, pero sí, me gustaría arrancar por un concepto que se llama la neurogénesis. La neurogénesis es la posibilidad que tiene nuestro cerebro de crear neuronas nuevas durante toda nuestra vida. O sea, la neurogénesis, durante mucho tiempo hemos pensado que después de los 25 años que termina el desarrollo del cerebro, ya de malas, con esas neuronas te quedaste. Y la neurociencia nos dice que durante el momento de la gestación nacen 250.000 neuronas por minuto, pero un adulto, digamos, variando con la edad y con sus hábitos y su entorno, genera todos los días entre 700 y 1.400 neuronas por día. O sea, hasta el día que te mueras a los 95 años o a la edad que sea, tu cerebro está produciendo neuronas nuevas. Entonces, esto es un concepto súper valioso porque son nuevas neuronas para reemplazar neuronas que se han dañado, nuevas neuronas para hacer nuevos aprendizajes. La neurogénesis es ese concepto tan valioso de que nunca dejamos de generar nuevas oportunidades de adquirir conocimientos o de reevaluar las creencias viejas porque tenemos neuronas nuevas con las que podemos trabajar. Entonces, eso es increíble. O sea, una persona de 80 años está produciendo todos los días nuevas neuronas. una pregunta, no sé qué tan relevante sea, pero así como la piel pues va cambiando, ¿sabes? Ujú. Pues si uno se le cae pues como células muertas, ¿qué pasa con las neuronas como muertas? Digamos que hay un concepto que hay un proceso que se me va en este momento el nombre, pero es un proceso de limpieza que hace el cerebro todos los días durante el sueño. Por eso la neurociencia habla de la importancia del sueño, porque en el momento en que tú te duermes, Dios, se me va en este momento el concepto, pero en el proceso en que tú te duermes, hay un sistema del cerebro que entra a hacer limpieza, entra a barrer la información que no sirve, entra a limpiar las neuronas que ya no funcionan y recorre todos los surcos del cerebro y fija los recuerdos que quieres fijar, fija los aprendizajes que tuviste durante el día, retira los que no sirven y limpia las neuronas que ya no sirven. Por eso los científicos, los médicos, los neurólogos hacen tanto énfasis en el sueño. No dormir es gravísimo, precisamente por eso que tú estás preguntando, porque entonces empiezan a generar enfermedades en el cerebro, porque no se hace la limpieza correcta, porque el cerebro no descansa cuando tú te duermes. El cerebro entra al sistema de limpieza y mientras tú duermes y tiene todo el resto del cuerpo en reposo, todo el resto de los sistemas en reposo, el cerebro está limpiando lo que pasó en el día. Hay, por supuesto, muchas personas que pueden estar con 3, 4 horas de sueño, las envidio, no soy yo, pero hay que tener mucho cuidado, porque tú puedes creer que con 4 horas estás listo, pero resulta que tu cerebro no pudo hacer los procesos que hace mientras tú descansas. Y eso al final de la vida empieza a generar
pues no soy experta ni mucho menos, pero Alzheimer y todas estas enfermedades tienen mucha relación con muchos descuidos durante la juventud adulto, pues antes de, ¿no? El sueño, las 7 horas, 6 horas mínimo de sueño, con luz apagada, sin aparatos electrónicos, etcétera, es, mejor dicho, absurdamente importante para el funcionamiento del cerebro. Y una de las cosas es porque hace eso que tú estás preguntando, hace la limpieza. Ok, pero volviendo entonces al tema de la neurogénesis. Entonces, el concepto de neurogénesis, que ya lo hablamos, es hasta el último día de nuestra vida estamos generando nuevas neuronas. Y entonces viene el concepto, otro que es importantísimo y que me parece que todos debemos conocer, es el de la neuroplasticidad. A mayor plasticidad de nuestro cerebro, mayor capacidad de adaptación; a mayor plasticidad, mayor capacidad de fluir. ¿Puedes repetir esa frase? Digo, a mayor plasticidad en el cerebro, te puedes adaptar más fácil a cualquier circunstancia, porque en la medida en que tu cerebro pueda recibir información nueva y manejarla, pues tú puedes más fácilmente cambiar de país, más fácilmente cambiar de alimentación, más fácilmente cambiar de trabajo, más fácilmente adaptarte a lo que la vida te dé. Y todos hemos escuchado que lo único cierto es el cambio. Entonces, la neuroplasticidad de nuestro cerebro esa otra creencia limitante, y es el yo soy así, yo siempre he sido así, es que yo crecí así, yo toda la vida me tomé el chocolate así, o yo toda la vida odié la Navidad, o a mí la época de Navidad nunca me ha gustado y no tiene por qué empezarme a gustar ahora. Digamos, ese tipo de creencias que las escuchamos mucho en los adultos, y después de cierta edad la gente siente que ya no tiene para qué cambiar ni cómo cambiar. El cerebro se puede modificar a lo largo de toda la vida como consecuencia a la situación del medio ambiente, a las experiencias que vivas, a lo que hacemos y sentimos. Entonces tú dices, es que yo he odiado la Navidad toda mi vida. Ok, tú has odiado la Navidad durante muchas Navidades, pero hoy tú puedes decidir no odiar la Navidad, y tu cerebro simplemente recibe la información que tú le estás dando. Ahora la Navidad me gustan las luces, me gusta estar en familia. Entonces, esa creencia limitante de que yo soy así. La psicología positiva habla esa frase del yo soy así, es una frase que esconde mucho miedo, que esconde mucho miedo a un cambio, mucho miedo a un nuevo aprendizaje. Pero espérate, Pensando, todavía no entiendo muy bien qué es la neuroplasticidad. No sé si ya lo explicaste. O, no te preocupes, la neuroplasticidad es un concepto que nos dice que las redes neuronales que tú tienes en tu cerebro por tu ambiente, por tus aprendizajes, las puedes cambiar en cualquier momento en que tú lo decidas, de acuerdo a tus pensamientos, a tus acciones, al medio ambiente. O sea, tú naciste en el trópico, pero te tocó irte a vivir a un país con estaciones. Tu cerebro puede adaptar toda su capacidad para que tú te adaptes a ese nuevo país. O sea, ok. la neuroplasticidad del cerebro es la capacidad que tiene el cerebro de fluir, de adaptarse, de cambiar. Por ejemplo, un tema como te quedaste ciego, te puedes quedar ciego por un accidente, tu cerebro puede, o sea, de hecho lo aprende a una nueva vida sin ojos, que eso es una cosa, ¿no? Tú puedes tomar una decisión: yo ya no veo, yo ya no sirvo para nada, yo me suicido, por decir una cosa extrema. O puedes aprender a caminar, a tener la vida nueva sin los ojos, a enseñarle a tu cerebro cómo es funcionar sin ver. Y esa es la neuroplasticidad del cerebro, pero sin llevarlo a casos tan extremos. Lo que queremos llevarlo es que este concepto de una vez aplasta completamente la creencia que nos limita tanto, y es yo soy así. El yo soy así, que es una muestra grandísima de un gran miedo al cambio, de un gran miedo al aprendizaje, como las personas que, por supuesto, la tecnología es una cosa que nos está atropellando todos los días, y tú puedes decidir seguir pegado a una libreta de papel y lápiz, o aprender a usar un correo electrónico, o aprender a usar una red como Instagram, o una red como las miles que no conozco. Esa es una decisión que o te enfrentas a ese cambio y decides aprender, y tu cerebro lo va a aprender muy rápido, ¿Muy rápido? pues en la medida en que tú lo decidas. Muy rápido es el tiempo que tú le dediques. Claro, es mucho más fácil para una persona mucho más joven, obvio que
pues digamos que cuando tú tienes un contacto tan directo y eres más joven y todos tus amigos lo hacen y es lo que necesitas para vivir en la universidad, pues es mucho más rápido. Pero no estoy hablando solamente de redes sociales, sino también el hecho de aprender algo desde cero. No existe una diferencia en la velocidad de aprendizaje como con la edad. O sea, a pesar de que siempre se pueda, sí, o yo entiendo que pues sí hay una diferencia bien grande. Como por ejemplo aprender un idioma cuando eres un niño, aprender un idioma cuando pues ya tengas, no sé, 40, 50 años. Claro que hay una gran diferencia en en el trabajo que tengas que hacer. Digamos que todo esto que hablamos no quiere decir que es que sea facilísimo y yo decido pues aprender un idioma y no, o sea, necesito dedicar horas de trabajo, necesito dedicar estudios, necesito dedicarme porque no puedo pensar que es gratis, que es fácil. Digamos que no es tan difícil, es lo que quiero decir, no es tan difícil y tu cerebro está en capacidad de hacerlo. Y conocemos muchas historias de muchos grandes pintores, de muchos grandes maestros que aprendieron piano cuando ya tenían 50 años y dan conciertos. Simplemente hay que quererlo, hay que tomar la decisión y hay que hacer conciencia de que yo quiero aprender a usar las redes. Aprender a usar las redes porque la virtualidad nos atropelló. Obvio que al principio esto es chino antiguo, no es intuitivo como puede ser para una persona como tú, que las redes y cómo funcionan el computador pues es muy intuitivo, tú tocas todos los botones y te funciona. Digamos que a una persona como yo tiene que tomarse más tiempo, entender, volver a hacerlo, tener una necesidad real, porque pues si no tengo la necesidad real no lo voy a aprender. Pero realmente el concepto fundamental es la neuroplasticidad es en cualquier momento de tu vida. Puede que, claro, tú tienes mucha razón en que para un niño aprender a jugar tenis a los 6 años o a los 8 años o a los 10 años, pues no es lo mismo que para un adulto aprenderlo a los 40 o a los 50. Hay que quererlo y lo puedes hacer hasta el último momento. Ahí mencionaste algo que alguna vez había escuchado y pues me gustaría saber lo que opinas al respecto. Y es que, claro, siempre es posible aprender algo nuevo, pero es muy importante, por ejemplo, también la necesidad. ¿Qué tan necesario es para mí en este momento aprenderlo? Porque me puedo imaginar, o sea, alguien de 60 años que diga de un día para otro, hoy quiero empezar a aprender hebreo, pues es muy diferente a una persona que se muda a un país donde hablan ese idioma y de un día para otro le toca empezar a aprender ese idioma. Claro, claro, la necesidad te obliga, pero con la necesidad puede que nunca lo aprendas, porque te bloqueas y crees que yo ya me mudé a un país como, no sé, Israel o el cual tengo que hablar hebreo, pero yo ya no voy a aprender ese idioma ni para qué me esfuerzo. Y en la misma persona, en la misma circunstancia, toma la decisión que ya tiene que vivir ahí, que su entorno es en hebreo, voy a aprender. Y las dos personas tienen la misma capacidad en su cerebro, digamos, el mismo hardware y las mismas condiciones. Es la actitud, es el concepto, es las ganas, es lo que tú le pongas al reto. Por eso depende tanto de ti y por eso en el momento en que tú dices, yo ya no voy a aprender porque estoy viejo y yo ya no sirvo para esto, esa creencia limitante te mató, ya no vas a aprender. En el momento en que tú digas, mi cerebro tiene una plasticidad que si yo en este momento a mis 50 años decido aprender y además vivo en ese país y además tengo esa necesidad y tengo la conciencia de que lo puedo hacer y que me va a facilitar mucho, vas a aprender. Puede que ya no te demores 6 meses, puede que te demores 2 años y medio, pero te lo vas a aprender. Porque el concepto lo que te afirma es que cuando tú te dices yo ya no puedo y conoces este concepto, se te prende una alarma. Se te prende una alarma que dice, según la neurociencia, según los científicos, yo sí puedo. Y eso te motiva, eso te lanza y además se te vuelve un reto. Digo, es lo que queremos sembrar. O sea, el yo no puedo, digamos que no es admisible y mucho más cuando la necesidad te lo exige. Entonces un loro sí puede aprender a hablar. Exactamente, un loro viejo sí puede aprender a hablar, exactamente. Y el yo soy así también es un saboteador brutal, que la neurociencia nos demuestra que no te creas ese cuento. Tú eres como quieres ser todos los días de tu vida con lo que tú te levantas y quieras hacer, que es cuando hablamos, que es donde nos conecta la actitud, el estado de ánimo, todo eso nos lo conecta porque yo soy como yo quiera ser y mi cerebro está simplemente para apoyarme en todo lo que yo decida. Claro. Entonces aquí es donde estos conceptos de neurociencia nos conectan los temas que nos gustan. ¿Y cuál es el siguiente concepto? El siguiente concepto que es súper
importante es la epigenética, que es otra creencia limitante brutal que hace demasiado daño y es creer que, que la genética de mis padres o la genética de mis abuelos me marcan, me definen. La epigenética es el científico Bruce Lipton, digamos que la descubrió en su laboratorio cuando él puso unas placas de Petri con células madres idénticas y en cada célula madre puso un medio ambiente de crecimiento distinto. Entonces él descubrió que las células madres, dependiendo del medio ambiente, unas formaron hueso, otras formaron músculo, otras formaron células liposas. O sea, la genética de las células madres no era la que determinaba lo que iba a pasar, era el medio ambiente lo que lo determinaba. Entonces, él y muchos hablaron de un concepto que se llama metilación. Metilación es yo prendo o apago mis genes. O sea, yo no puedo cambiar mi ADN, yo no puedo cambiar mi constitución genética, pero yo sí puedo definir cuáles genes prendo o cuáles genes apago. Y esto es increíble porque tú oyes muchas veces a muchas personas dicen, mi abuela tuvo cáncer de seno, mi mamá tuvo cáncer de seno, yo voy a tener cáncer de seno porque pues ya que me queda, si ellas tuvieron cáncer de seno o mis padres eran diabéticos, pues a mí no me queda sino ser diabético. Eso es una creencia falsa que la neurociencia ha demostrado que tú no tienes por qué ser diabético si tus padres sean diabéticos. Pero tienes, o sea, eres más propenso. Digamos que tienes la información genética de la diabetes, pues la tienes ahí, pero tú controlas y prendes los genes de la diabetes. ¿Cómo así? Claro, porque si tú cuidas tu comida, si tú haces ejercicio, si tú cuidas tus sueños, si tu ambiente, tu entorno no es de una persona diabética, o sea, si tú cuidas la ingesta de azúcar, si cuidas la ingesta de carbohidratos, si haces ejercicio, si tú cuidas tu entorno, tú sabes que tienes una información en tus genes, pero tus genes no tienen por qué activarse y eso está totalmente comprobado. Pero igual puede llegar a ocurrir. Claro que puede pasar, pero es que también tú puedes no tener, hay mucha gente Claro, diabética que nadie en su familia era diabético. ¿Por qué se volvió diabética? Porque su entorno en el que se movió, pues no era el correcto. Digamos, su alimentación, sus hábitos de actividad física, sus hábitos de sueño, fueron tan erróneos de alguna manera que generaron la diabetes en su cuerpo. Entonces, digamos, hay muchas personas diabéticas que nadie en su familia ha sido diabético. Y hay muchas personas que sus padres han sido diabéticos, pero esta persona no es diabética. Entonces, la epigenética lo que te dice es que tú controlas, o sea, epi quiere decir sobre tus genes, o sea, tus genes están contigo, si, mejor dicho, a tu favor si tú actúas en coherencia. Pero claro, puede pasar que tú hagas todo bien y te dé diabetes, eso puede pasar, pero puedes bajar muchísimo la probabilidad cuando cuidas tu entorno porque ya sabes, o sea, digamos que a mí me puede dar diabetes, en mi casa no ha habido nadie diabético y yo no tengo por qué saber, pues, que es que si yo me comía todos estos, si yo no hacía ejercicio, si yo me alimentaba súper mal, si trago, bueno, etcétera, pues puedo generar la enfermedad en mí y no hay claro. nadie en mi familia diabética. Pero cuando adicionalmente yo tengo información de que los genes de la diabetes están dentro, están en mi información genética, pues con mayor razón, si yo conozco este concepto del medio ambiente, cómo actúa sobre mis genes, pues tengo más herramientas para decir, esto no me va a pasar. Total. Esto no me va a pasar porque o sea, digamos, yo no soy experta, ni te puedo decir que la probabilidad es del 90, del 100 o lo que sea. Lo que sí sé, por lo que he leído, por lo que he escuchado, por lo que he estudiado al respecto, es que esa probabilidad de tener diabetes la puedes bajar a cualquier número por debajo de tu expectativa de vida. Ok. Entonces, digamos que esos tres conceptos, neurogénesis, producir neuronas nuevas toda la vida, neuroplasticidad, capacidad de adaptación de tu cerebro a cualquier circunstancia de la vida, y la epigenética te dan unas herramientas grandísimas para que esas creencias que te limitan tanto, pues las puedas trabajar y las puedas, o sea, ensayar, por lo menos ensayar. Y hay un último concepto con el que quiero terminar que es muy valioso y es que el cerebro tiene dos caminos, digamos, cuando tú reaccionas ante un estímulo. Tú tienes un estímulo que, digamos, vamos a hablar desde el punto de vista, no sé, desde lo malo que te agregue como un ataque de ira. Alguien dijo una palabra, tu jefe dijo algo horrible, ese estímulo llegó a tus sentidos enfurecieron, lo pasaron al tálamo y llegó a la amígdala. Es un concepto que se llama el secuestro de la amígdala porque tú ya no piensas, tú reaccionas inmediatamente y le contestas a tu jefe lo primero que te vino a la cabeza y seguramente vas a tener muchos problemas
porque contestaste algo que no era, porque fuiste agresivo, porque fuiste grosero, etcétera. En ese tramo en que recibiste el estímulo y la información llegó a la amígdala, te gastaste 125 milisegundos. O sea, te dijeron algo, reaccionaste. Pero hay un concepto valiosísimo que es el camino largo, que es el que hemos escuchado coloquialmente, que es cuando le pase algo así, pare y respire, cuente hasta 5 antes de reaccionar. Ese es el camino largo. ¿Y cuál es la diferencia? Son 500 milisegundos. Recibes el estímulo, llega a tus sentidos, la información llega al tálamo, llega a la amígdala, pero como cogiste el camino largo, no se queda en la amígdala, llega al neocórtex. Y en el momento en que llega al neocórtex, tú dices, ok, tú dijiste esto, no te voy a contestar esto. El cerebro tiene tiempo suficiente para revisar la información que tiene adentro y dice, este tipo es mi jefe, donde yo le conteste lo que estoy pensando, me votan. Tienes mayor capacidad para no errar, digamos, tienes más tiempo de pensar y la posibilidad de que te equivoques es mucho menor. Entonces, es un concepto que la neurociencia reconoce como camino largo y camino corto. Y es muy importante conocerlo porque nos ahorra montones de problemas. O sea, que ese estímulo horrible que nos dijeron llegue al neocórtex nos va a permitir no reaccionar horrible con nuestros hijos o no reaccionar horrible con el Y jefe. el truco ahí es tomar conciencia. El truco ahí es respirar, una respiración. En el momento en que sientes ese estímulo horrible que te produjo mucha rabia o que te pareció la mayor injusticia de la vida, toma conciencia, para un microsegundo y la información llega al neocórtex. Y en ese momento dices, o sea, donde yo le conteste a mi hijo, le pongo no sé, una cachetada, por cualquier cosa, te va a evitar muchos problemas. O donde yo le conteste a mi mamá, sí, voy a durar castigado 15 días. Me callo y me enfrío. Pero esos son la diferencia entre 500 milisegundos y 125 milisegundos. Es un concepto súper útil, súper valioso, que si hacemos conciencia de ese concepto podemos ahorrarnos montones de problemas. Qué interesante. Camino largo y camino corto. Exacto, y son, digamos que estamos hablando de 4 conceptos que nos conectan con lo que hablamos y lo que vamos a hablar en un futuro, que la neurociencia nos apoya con el funcionamiento del cerebro y nos facilita la vida conocerlos. Buenísimo. Se me hace súper interesante porque al final, pues como dices, creo que este capítulo es una buena base para lo que veníamos hablando y pues lo que eventualmente seguiremos discutiendo. Digamos que este sería el capítulo 1 de neurociencia y iremos a lo largo del podcast de pronto metiendo un par de capítulos más entre los otros para soportar y para demostrar una cosa que me parece hermosa, y es cómo la ciencia y la espiritualidad se juntan y son un complemento hermoso. Bueno, si llegaste hasta aquí, como siempre, te lo agradezco de todo corazón. Espero que este capítulo te haya gustado tanto como a mí. Personalmente me encanta aprender cosas nuevas y este es un tema que se me hace sumamente interesante y que a pesar de que son conceptos y son como informaciones tal vez muy técnicas, siento que también se pueden rescatar muchas herramientas como aplicables a nuestro día a día. Entonces espero que te puedas llevar algo para tu día a día de este capítulo. Y bueno, no siendo más, si tú tienes algún tema que te gustaría que nosotros tratemos en un capítulo futuro, no dudes en escribirnos. Las redes sociales las encuentras en la descripción del podcast y nos vemos en 2 semanas.